Se me cayó el agua, menos mal que un pastor ahí en el espíritu me corrió el agua. Bendito sea el Señor. Pero fue una tremenda bendición el día viernes, el culto, y el sábado, hermano. De verdad, la oración estuvo pero impresionante, estuvo pero impactante. El Señor se movió, nos quebrantó. Hasta la pastora Yana vino para acá y no la escuchamos porque estábamos, pero de verdad, hermano, había una presencia de Dios pero impresionante. Yo no podía parar de llorar y yo le decía al Señor, gracias, gracias, porque es lindo, hermano, cuando el Señor nos toca, cuando lloramos, porque después viene una paz tremenda, nos sentimos muy descansados luego que lloramos. Así que estos días han sido maravillosos para la gloria del Señor. Amén. Busquen sus Biblias ahí en el libro de Romanos, pónganse en pie, vamos a compartir la palabra del Señor. Yo le pregunté al pastor que cuánto rato tenía para predicar y él me dijo que tenía todas las horas que quisiera. No, así que voy a tratar de predicar un tiempo prudente y espero en Dios de que si hay algo que se habla acá que está conforme a la palabra de Dios, usted lo confirme con un amén y usted también vaya recibiendo, vaya guardando, vaya escribiendo, vaya aprendiendo para la gloria del Señor. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, muy contento de estar junto a mi esposa, junto a mis hijos, junto a mi madre, que todos se animaron a compartir con ustedes los cultos. Amén. Romanos capítulo 16, versículo 19 y 20. Amén. Y vamos a leer hasta el 22. Romanos capítulo 16, versículo del 19 al 22. Y si usted lo ha encontrado, me confirma con un amén. 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 Esto es una iglesia pentecostal. Amén. Así que ahí usted esté ahí clamando y esté, sobre todo, oyendo la palabra del Señor. Dice así. Y vamos a leer esta poderosa palabra en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Es así. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Vamos a leer nuevamente el verso énfasis, el 20, dice así. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, por darme esta gran honra, Dios mío, esta gran oportunidad de poder predicar tu palabra, Señor. Dios mío, úseme a pesar de mis debilidades, a pesar de mis pecados, a pesar de mis limitaciones. Úseme, Señor, como instrumento de honra, Señor, para que la gloria del poder de Dios sea depositada en mí, para que yo pueda ministrar su palabra, Señor. Dios mío, dice la Escritura que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Señor, queremos oír la voz del Mesías. Señor, úseme por piedad, Dios mío, para que podamos seguirte, Nazareno, Papito bueno, Dios todopoderoso. Yo le pido a usted, mi Dios, que me dé palabra de sabiduría, palabra iluminada, palabra rema mi espíritu, palabra de enseñanza, Señor, para que mis hermanos puedan ser edificados, Señor. Dios mío, reprendemos toda obra del maligno, toda oposición satánica, Dios, la reprendemos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y también le pedimos, Dios, que nos ayude, Señor, que nos ayude a sujetar nuestra humanidad, que podamos sujetar todo sentir de la carne, Señor, aleluya, que la podamos sujetar al poder, aleluya, del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, sujeto esta administración a su perfecta voluntad, mi Dios, a la perfecta voluntad de su Espíritu Santo. Y en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo, le pido de su bendición en el nombre de Jesús, para gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor.
salvación religiosa como era la Iglesia Católica, tampoco radicaba en las obras, tampoco como los escolásticos, que eran pura gente intelectual. Este varón Lutero se dio cuenta que la salvación tampoco radicaba en el conocimiento del hombre, tampoco radicaba en el sufrimiento del hombre, sino que la salvación radicaba en la persona de Jesucristo, y esa salvación era apropiada por medio de la fe. Bendito sea Dios para siempre. Esto impactó a este monje de una forma pero espectacular, porque él se dio cuenta que todo ese sistema católico romano no podía salvar al hombre. Y es ahí cuando lee la carta a los romanos y el hombre se da cuenta que la salvación radica en la persona maravillosa del Señor Jesucristo. La historia también nos tiene otro antecedente de otro hombre que fue muy impactado por la carta a los romanos, que este hombre fue el conocido John Wesley, fundador del metodismo, un hombre que fue un gran intelectual, profesor de la Universidad de Oxford, un hombre, un matemático, un filósofo, un teólogo, pero este hombre, siendo ministro de la iglesia anglicana, cuando fue a hacer misiones a Georgia, iba en el barco y se dio cuenta que todo su intelecto no le servía de nada. Él era un ministro de la iglesia anglicana, pero se dio cuenta que la salvación no la tenía porque nunca había confesado a Jesucristo como el Señor de su vida. Oh, bendito sea Dios para siempre. Imagínense gente intelectual, filósofos, teólogos, matemáticos, que son confrontados con el libro de Romanos y se dan cuenta que son unos miserables pecadores. Bendito sea Dios para siempre. Oiga, si los pecadores son todos, son pecadores filósofos, pecadores teólogos, pecadores comerciantes, pecadores obreros, somos todos pecadores. Bendito sea Dios para siempre. El otro hombre que impactó la carta a los romanos fue en el gran teólogo Karl Barth. Este teólogo fue un teólogo profundamente liberal. Su teología estaba tan ungida por Satanás, el diablo, que él decía que la Biblia no era inspirada, que la Biblia no era la palabra de Dios. Él decía que el hombre era bueno en gran manera, pero cuando comienza a leer la carta a los romanos, y escuche, era un teólogo ya, pero bendito sea Dios, como dice Pablo, leían la Biblia, pero con un velo, no la comprendían. Pero en un momento, cuando lee Romanos, viene el Espíritu de Dios sobre su vida y se da cuenta cuán pecador es. Bendito sea Dios para siempre. Una de las cosas que el hombre debe comprender profundamente es que es un ser, pero totalmente pecador. Pecador, 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 pero absolutamente pecador. Es solo la gracia de Cristo la que nos asiste. Este hombre deja la teología liberal y funda un movimiento llamado la neortodoxia allá en Suiza. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que esta carta ha impactado a muchas personas, pero no tan solamente les ha impactado a ellos, nos ha impactado a nosotros. De hecho, a esta carta, la
con sus alumnos de la cátedra de la Universidad de Wittenberg y le dijeron: Martín Lutero, son 4 los evangelios. Y él dijo: son 4 cartas principales, pero todo el Nuevo Testamento, 27 cartas, todo es el Nuevo Testamento, es el Evangelio de Jesucristo, todo es el Evangelio. Por lo tanto, cuando usted lee a Pedro, está leyendo el Evangelio. Cuando usted está leyendo a Pablo, usted está leyendo el Evangelio. Cuando usted lee a Santiago, usted está leyendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque todo el Nuevo Testamento, 27 libros, es la buena noticia de Dios, de que hay salvación para el hombre. Bendito sea Dios. Así que para que usted comprenda la Biblia, usted tiene que leer todo el Nuevo Testamento. De hecho, en los primeros 3 siglos, cuando una persona se convertía a Cristo, los que presidían las congregaciones les decían a los nuevos convertidos que ellos, en un espacio de 3 años, ellos tenían que haber leído todo el Nuevo Testamento para que luego se les interrogase acerca de lo que habían comprendido de la palabra de Dios. Amén. No dígame tan fuerte. Bendito sea Dios para siempre. 27 libros que ellos tenían que decir que comprendían en la generalidad. ¿Por qué hay tantas herejías? ¿Por qué hay tantos testigos de Jehová? ¿Por qué hay tantos mormones? ¿Por qué tanto hay G12? ¿Por qué hay gente que no sabe nada? ¿Por qué? Porque no han considerado que la Biblia no es el mensaje de un predicador, es la voluntad de Dios. Cuando saben que la Biblia es la voluntad de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Había un hombre llamado César Vidal, un hombre que era un gran teólogo, un intelectual, pero este hombre tenía conceptos testigos de Jehová. Y este hombre comenzó a leer el Nuevo Testamento en griego, comenzó a leerlo y leyendo esta carta a los romanos, también se convierte, deja a los testigos de Jehová, comienza a predicar el Evangelio. Muchos testigos de Jehová se convierten a Jesucristo en España porque hubo un hombre que consideró el Evangelio según Pablo, llamado Romanos. Bendito sea Dios para siempre. Por lo tanto, tenemos que considerar la palabra de Dios. Debemos considerar la Escritura. Hay herejías, hay herejes, hay blasfemos, porque esas personas no leyeron la Biblia y se dejaron mover por sus propios deseos. Bendito sea Dios. El pueblo de Israel era considerado el pueblo del libro. Los evangélicos han sido considerados como aquellos que aman también aquel libro. Pero resulta que ya la gente no lee la Biblia porque definitivamente tiene muchas cosas que hacer. Por lo tanto, la primera enseñanza de esta mañana es que usted pueda valorar con todos estos ejemplos, usted pueda valorar el Nuevo Testamento, los 27 libros, y en particular usted pueda tener una lectura devocional del libro de Romanos. ¿Está aquí todavía o no? Bendito sea Dios para siempre. Yo sé que hay gente que puede ser analfabeta, pero hay gente que no es analfabeta, sabe leer y no lee la Biblia, no lee este texto maravilloso. Un día estaba en la radio y termino de hacer aquel programa y un hermano me comenta de que la hija de una ministra
Bendito sea Dios para siempre. Y en medio de todo esto, el apóstol Pablo nos dice esto muy impresionante. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bendito sea Dios. ¿De qué quiero hablar en esta mañana? Quiero hablar acerca de la existencia de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Bendito sea Dios para siempre. Esto fue creído, pero con toda convicción, hasta el siglo XVIII. Los cristianos siempre predicaron de que el diablo existía. Siempre hablaron de que había un enemigo que quería destruirnos. Siempre eso fue creído por todas las iglesias evangélicas. Pero en el siglo XVIII se levantó un teólogo llamado Felix Liebmayer y él comenzó a cuestionar la existencia de Satanás. ¡Aleluya! Bendito sea Dios para siempre. Oiga, gente que tiene títulos, gente que tiene doctorados, gente que tiene máster, licenciaturas, gente que es eminente, llega